parte de la noticia. El doctor Rafael Ollarte es especialista en el análisis de la Constitución y es nuestro invitado a esta hora. Doctor Ollarte, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, un placer estar con usted y con todos los amigos de Radio City. Un próspero año 2025. Gracias también para usted, doctor Ollarte. Queremos aprovechar sus habilidades de docente para tratar de entender, con base en su análisis, cuál es la situación que encierra la designación de la vicepresidencia y la persona que en teoría la debería ocupar en torno a lo que está pasando en este momento político en el país. Bueno, hay una cosa que es clara, independientemente de las divergencias que hay entre el primer y segundo mandatario y las abusos y deslealtades mutuas que estamos viendo. Existe una vicepresidente que es Verónica Abad. Esta persona, dice el presidente de la República, habría incurrido en actos de abandono. Bueno, eso no lo puede declarar el presidente de la República, eso lo tiene que declarar la Asamblea Nacional previo a un dictamen de comprobación por parte de la Corte Constitucional. Y por lo tanto, nos guste o nos desagrade, Verónica Abad sigue siendo vicepresidente de la República y no se podría nombrar un reemplazo. Es decir, no puede haber un reemplazo de una vicepresidente que está en funciones, pese a que, creo yo, que ha incurrido en actos de abandono del cargo. ¿Cómo usted llega a esa primera conclusión, doctor Ollarte? ¿Cuáles serían esas causales de abandono de cargo? A ver, el vicepresidente de la República tiene dos funciones constitucionales. La una, reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, esa es la primera. Y la segunda, cumplir con los mandatos que le entrega el presidente de la República. Es decir, tan deleznable como que un vicepresidente de la República no reemplace al presidente debiendo hacerlo, es que el vicepresidente no cumpla los mandatos que le impone el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República, que no es el primer caso en la historia ni en el mundo, en el que le encarga un cargo en una embajada, que sería un cargo de carácter técnico, no le ha encargado la embajada, no le pone en calidad de embajadora ni de cónsul, sino es un cargo de carácter técnico, para el cual tenía 3 días para asumirlo. Y la vicepresidenta ha sido derechamente renuente a ocupar ese cargo. Claro, ahí viene lo otro. Cuando tú tienes un presidente de la República y un vicepresidente de la República que se tratan con mutua lealtad, el presidente de la República no le va a encargar al vicepresidente cargos imposibles en virtud de los conocimientos y las actitudes que tiene el vicepresidente, y tampoco vas a utilizar esto como para alejarle de tu lado. Bueno, aunque hemos visto en el Ecuador en el pasado que también hemos tenido presidentes de la República que a los vicepresidentes les tenían de florero en la calle Benalcázar y Chile. Ahí estaba, sin hacer nada, no sé qué, leerían, qué también. Pero si el presidente de la República te da una orden, te entrega un mandato, tú tienes que cumplirlo, independientemente de que el día de mañana se vea que por la incapacidad tuya, porque no eres apto para esas funciones, el mismo presidente de la República te las quite, cosa que también ha ocurrido en el pasado. Entonces, no existe justificación por parte de doña Verónica Abad de mostrarse renuente a ejercer un cargo que le ha impuesto el presidente de la República. Esa es una obligación constitucional que tienen, nos gusta o no, los vicepresidentes de la República. Eso uno. Dos, esto de decir yo tomo vacaciones y estoy de vacaciones, eso no es así ni en el sector público ni en el sector privado. Es decir, cuando uno tiene derecho a vacaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, pero tiene que solicitar las vacaciones y las vacaciones tienen que ser otorgadas. En este caso, ¿quién te da la licencia por vacaciones? La Asamblea Nacional. Pero esta es otra mala costumbre. Es decir, también el presidente Noboa nos va a decir, que yo creo que sí ha ocurrido, que por ese hecho de haber tomado unilateralmente vacaciones sin que nadie se las haya otorgado, también implica un acto de abandono del cargo. Recordemos que el presidente de la República también lo ha hecho. ¿Quién le otorgó vacaciones al presidente de la República para quedarse en Nueva York tomando helado? Nadie. Entonces, bueno, también tú acusas de lo que pecas. Ese es el desorden constitucional en Ecuador. Son las 9:22 de la mañana y estamos conversando con Rafael Ollarte, quien es constitucionalista. Abogado, justamente acaba de tocar el tema del presidente y él también está en otro caso que cuestiona a la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿cuál usted diría que es la situación en la que está el presidente? ¿Es correcto o no que él tome esta licencia para poder ejercer dentro de la campaña electoral? A ver, generalmente en las naciones tenemos varios casos de presidentes candidatos. Por ejemplo, en Estados Unidos es algo muy común.
Pero estamos en Iberoamérica, donde se abusa del poder, donde se ejerce el poder con fines electorales, y por eso es que en Iberoamérica se han dado otras reglas. Claro que tenemos casos de presidentes que han sido presidentes candidatos. Hugo Chávez, Evo Morales, Álvaro Uribe, Carlos Menem, Eduardo Enrique Cardoso. Bueno, la lista es larga. En Ecuador, en la Constitución del 98 existía la obligación de la licencia obligatoria en los casos de reelección inmediata. Eso fue eliminado en Montecristi. Naturalmente, la Constitución de Montecristi es una constitución hecha a la medida de quien en ese momento detentaba el poder absoluto. Entonces, por eso es que Rafael Correa en el 2009 fue un presidente candidato pleno. Ejercía el poder y hacía campaña. Pero no solo que a veces es difícil distinguir las líneas en los casos crepusculares de cuándo estás ejerciendo actos de gobierno y cuándo estás haciendo campaña, sino que en algún momento Rafael Correa, para la siguiente reelección, la del año 2013, vio que era un problema esto de ejercer el poder y simultáneamente estar en campaña, porque quieres irte a Esmeraldas, quieres irte a Daule, quieres irte a Guayaquil, quieres irte a Ibarra, tienes que moverte, quieres hacer la campaña y no estar gobernando, es decir, firmando decretos, vetando leyes, viendo los estados de excepción, todas estas cosas que hacen los presidentes de la República y que les toma mucho tiempo. Entonces, en el año 2012 se le hizo una reforma a la Carta al presidente Correa, que fue que podía voluntariamente pedirse la licencia. Es decir, si el mandatario ve que va a dedicarse 100% a la campaña, entonces que pide una licencia. Si no, puede ser funcionario y candidato simultáneamente, cosa que hizo el mismo Rafael Correa en su momento y que hicieron múltiples asambleístas, alcaldes, etcétera, en estas circunstancias. Lo que pasa es que en el año 2020 se reforma la ley electoral y se reintroduce, no en la Constitución, qué cosa más curiosa, porque el tema de la licencia obligatoria para los casos de reelección estaba en la Constitución. Lo sacan de la Constitución y una mayoría de la Asamblea lo reintroduce en la ley. Así hacemos las cosas acá. Es decir, lo que saqué de la Constitución, luego no lo reintroduzco en la Constitución, sino que simplemente lo pongo en una ley. Y ahí tenemos el famoso 93 de la ley electoral, con un gran problema, porque uno puede decir, ¿la ley está vigente? Claro que está vigente. El problema es que veo este comunicado del PSC y le dicen esto hay que mandar al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral va a tener un problema. ¿Cuál es la falta que comete alguien que hace campaña debiendo pedir licencia? Porque así hacemos las leyes en Ecuador, mal hechas. Si usted toma las infracciones electorales, resulta que no es infracción electoral. Qué curioso, ¿no? Una norma me dice que si te lanzas a la reelección tienes que pedir licencia. Pero cuando voy a las infracciones electorales, se te olvidó reformar y agregarle un numeral, pues al 283. Es decir, que hay un hueco ahí que se podría aprovechar por parte de quien es hoy candidato a presidente. Entonces hoy día nos dicen unas cosas muy curiosas. Nos dicen, es que el servidor público que induce el voto tiene una sanción según la ley electoral. Entonces usted me va a decir que todos, porque debería existir entonces una cantidad enorme de fallos del Tribunal Electoral condenando por infracción electoral a quienes, habiendo sido alcaldes, prefectos, asambleístas o presidente también, y fueron candidatos a la reelección sin licencia, hicieron campaña y ejercieron el cargo simultáneamente y pedían el voto. Eso no es inducir el voto. Es decir, en una campaña usted no induce el voto, en una campaña usted pide el voto, en una campaña usted trata de convencer a la gente de por qué tienen que votar por usted. En algunos casos por cuestiones positivas o, como solemos hacer en Ecuador, por cuestiones negativas, ¿ya? Es decir, vota por mí porque yo propongo esto y tú estás de acuerdo, o vota por mí porque el otro es peor que yo, que ese es el famoso voto negativo. Eso no es inducir el voto. Entonces tendríamos, no sé, 800 fallos del Tribunal Electoral condenando por inducir al voto por parte del servidor público, o procesos penales por peculado, como estoy escuchando por ahí. No hay interpretación extensiva ni aplicación analógica en normas sancionatorias, incluyendo las electorales. Simplemente aquí se les olvidó hacer la norma y poner la consecuencia jurídica, algo que es importantísimo y elemental en el derecho. Tú me impones una obligación, pero también me impones las consecuencias en el caso de que yo no cumpla con esa obligación. Pusiste lo primero y se te olvidó de lo otro. Es decir, ahora, que en el caso de que cualquier denuncia llegue al Tribunal Contencioso Electoral, no llegaría a nada. Bueno, no sabemos el Tribunal Electoral
que se inventa causales de inhabilitación. Pregúntele al señor Topic nomás. El mismo PSC que pone ese comunicado debería saber lo que es el Tribunal Electoral y lo que hace el Tribunal Electoral. Donde no hay, se saca igual. Entonces yo no le puedo asegurar que el Tribunal Electoral no se vaya a inventar algo, que no vaya a hacer interpretación extensiva, que no vaya a hacer aplicación analógica. Pero le recuerdo a los que andan diciendo, especialmente de mis amigos correístas, de que cuando andan diciendo que si un presidente es candidato a la vez comete peculado por peculado de uso, el peculado es imprescriptible, entonces tenemos que comenzar por casa, pues. Entonces, cuando tú lo hiciste, entonces me estás diciendo que cuando tú lo hiciste también era peculado, entonces tenemos que iniciar una serie de procesos penales a todos estos gallos que en todo ese tiempo no pidieron licencia y ejercieron actividades de gobierno y de campaña simultánea. El abogado Rafael Ollarte, constitucionalista, ha estado con nosotros esta mañana en Así Amaneció. Queremos agradecer su participación en el análisis de la situación de la vicepresidencia de la República y también de la licencia o no del primer mandatario Daniel Noboa. Ya son las 9:29.